hace unos meses me diagnosticaron cáncer de seno y estoy pues luchando contra esta enfermedad en este momento. América venía con unas condiciones de salud delicadas por el cáncer de seno. La obligó a retirarse, a dedicarse a su cuidado, que pierde su cabello. Lanzó 5 producciones musicales, ganó un premio Grammy y gozó de fama en toda Latinoamérica, también en varios países del viejo continente. Los últimos años de su vida los dedicó a luchar contra el cáncer, pero finalmente perdió la guerra contra la muerte. Cuando me diagnosticaron cáncer de seno, mi primera preocupación fue sobrevivir. Se atacó a llorar, ella no podía creer que le estaba pasando eso. Pierde su cabello, más adelante pues también sufre la mastectomía, todo este tipo de cosas muy fuertes para una mujer. Indiscutiblemente, Soraya era una guerrera. Se convirtió en un ícono de lucha contra el cáncer. Cantaba, componía, dictaba conferencias y hasta escribió un libro. A Soraya solo pudo detenerla la muerte. Trabajó muchísimo en la parte de las campañas y de promover el autocuidado dentro de las mujeres. Lo único que aprendimos de Soraya era su optimismo, sus ganas de vivir. Ustedes lo pidieron y el equipo periodístico de Expediente Final lleva hasta sus hogares la cronología de los últimos días de vida de la recordada cantante Soraya. Comenzamos. Pero yo no sentía que ella se iba a morir. Nunca nos pasó por la cabeza que iba a pasar nada malo. Todo estaba sucediendo de repente para ella, era un sueño realizado. Cantaba muy lindo. No podía creer que le estaba pasando eso. Su energía comenzó a reducirse. Desde muy pequeña, Soraya supo lo que era llorar por amor. Su abuelita era un ángel para ella. La consentía, la cuidaba, la complacía en todo. Por eso, cuando se marchó para siempre, su mundo se desestabilizó. Le costaba entender que nunca más volvería a estar en sus tibios brazos. De niña sufrió enormemente por su ausencia. Murió víctima de cáncer de seno. La pequeña Soraya no sabía ni siquiera en qué consistía esa enfermedad que la alejó de su abuelita y que más tarde se llevaría a sus seres más queridos y a ella. Realmente es un momento que es duro para la familia de Soraya, para la mamá de Soraya y para los tíos de ella, porque pues realmente desde el punto de vista cultural no se asumía de buena manera el cáncer de seno. El tiempo pasó y Soraya guardó en lo más profundo de su corazón el amor que sentía por su abuela. Aprendió a vivir sin ella, hasta que un día su existir recibió un nuevo y devastador embate. La mamá de Soraya es diagnosticada cuando Soraya tiene aproximadamente 12 años y fue una situación que inicialmente fue dura, pues ella era una niña y pues realmente no pudo ser el apoyo que fue más adelante. En ese momento, pues como niña y como hija, pues tuvo que empezar a madurar. Su mamá no se quería morir. Le preocupaba dejar a sus 2 hijos solos. Su niña linda, Soraya, tenía en ese momento 12 años. Yamila Cuevas luchó para derrotar el cáncer durante varios tortuosos años. La familia y el cáncer presente en todos los miembros femeninos, pues tías, madre, que había perdido por cáncer, pues estaba siempre latente en su obra y ella siempre estaba nombrándolas, siempre estaba agradeciéndolas. Fueron 11 años los que Yamila, mamá de Soraya, duró combatiendo el cáncer. En 1992 finalmente falleció. Para ese momento la joven tenía 23 años, un futuro por conquistar y una tristeza incontenible en su alma. La música
se volvió su refugio. Y después de este choque emocional tan fuerte que Soraya experimenta con la pérdida de su mamá, es que empiezan a aflorar mucho más letras y muchas más oportunidades. Soraya buscaba un norte para su vida. Tenía un trabajo estable como azafata y la música estaba limitada a ser un hobby. Ella soñaba con ser una rutilante estrella, pero no sabía cómo hacerlo. Yo era el presidente de Polygram para América Latina en aquella época y viajaba mucho por América Latina, y en un viaje mío a Chile, en business, la azafata que me atendió era una señora, una joven guapísima, con la que hablé un rato, muy atractiva, muy bella, y me preguntó a qué me dedicaba, y yo le dije que estaba en la música, que producíamos música, y no me dijo nada más. Cuando aterrizamos en Chile, en Santiago, al salir del avión, ella me dio una cassette, me dijo, por favor, escuche esto, que lo he grabado yo. Bueno, me dio la cassette, yo me llevé la cassette. En el cassette habían, a lo mejor, si no me equivoco, 4 o 5 canciones. Pasaron varios meses y de repente, como 6 meses más tarde, yo oigo, a través de mi oficina que tenía la puerta abierta, oigo una música que me encanta, me gusta mucho, ¿no? Que no conozco. Oigo algo que me atrae. Era la cassette que le trajo de Chile. Y era una maqueta de la canción De Repente, bellísima. Me encantó. Nos fuimos en contacto con Soraya. Soraya decidimos firmarle contrato, nos gustaba muchísimo esa canción. Y así fue, así de rápido y sencillo, casi como un cuento de hadas. Nosotros decidimos tomarnos el riesgo máximo. Conectamos con los mejores productores del mundo que estaban en Londres, que acababan de producir un disco para Tanita Tikaram que nos encantaba. Y conseguimos que ellos aceptasen producir a Soraya. Mandamos a Soraya a Londres. Soraya estuvo un mes en Londres produciendo este disco. Cuando terminamos la grabación nos fuimos a cenar ella y yo, y le dije, mira, yo el único consejo que te puedo dar, Soraya, es que en toda tu carrera no te olvides nunca de la gente pequeña. Y creo que eso lo llevó a cabo perfectamente, ¿eh? Pues la producción costó bastante dinero, bastante más de lo que cuesta una primera producción de un artista que es desconocido. Y terminamos el disco, y el disco fue un enorme éxito mundial. En 1996, Soraya se lanzó oficialmente como artista. De inmediato comenzó a encabezar los principales listados de popularidad de las emisoras latinas y de países como Alemania y España. En Colombia fue un suceso. Soraya, de hecho, lanza su primer álbum, lo lanza bilingüe, ¿no? Uno en inglés, uno en español. Ella era prioridad en la compañía, era Polygram tal vez en ese momento, mientras que Shakira estaba con CBS o Sony, en Polygram, Universal, BMG estaban con Soraya. Cuando tú escuchas De Repente, sientes como un suave susurro, como esa voz dulce, esa voz melodiosa, y te identificas. Es imposible no mirar hacia esa canción cuando tú la escuchas por primera vez. La propuesta de Soraya nos encantó. No tenía intensidad en el sentido, digamos, rockero, pero tenía algo que nos cautivaba mucho y sin duda, pues empezamos a colocar su música
fue el primer programa que tocó jamás música de Soraya en el mundo. En México, que fue donde la conocí, hizo todos los programas a los que invitan a todos los artistas grandes desde el primer momento. Ella entró por la puerta grande, la gente la pedía, la querían. Fue justamente la primera gira que hizo por Latinoamérica y después se fue para Europa. Fuimos Perú, Costa Rica, México, Francia, Alemania. Viva Butzenmann in unserem Kreis herum, En Alemania, por ejemplo, vendió 500.000 de unidades. 500.000 de unidades, que es una cantidad monstruosa de discos, sobre todo una persona desconocida, completamente nueva. Habíamos acertado. Habíamos tomado el riesgo, pero recuperamos la inversión. Hier ist Soraya und Suddenly. Lo de Alemania, por alguna razón, hubo un partido de fútbol, me acuerdo, que jugaba Colombia tal vez contra Alemania y a Soraya le invitaron para que cantara el himno de Colombia en ese partido. Ella tenía una fuerza muy, muy importante en Europa. Basados en el éxito obtenido con su primer lanzamiento musical, Polygram le pidió una segunda producción. Soraya trabajó a gran velocidad y con mucho esmero presentó su álbum Torre de Marfil. Cruzo la muralla sin resentimientos, busco cómo existir. Ella era diferente y al mismo tiempo era muy atractiva. Era una mezcla como de música inspirada en el folclore y al mismo tiempo era una música contemporánea. Sí sabíamos que teníamos algo muy especial en las manos, pero lo sabíamos desde el primer momento, no solamente por la voz, cantaba muy lindo, la presencia. Lleva lejos de aquí, donde yo estuve una vez. En el caso de Soraya fue a partir del segundo disco. Ella dijo, quiero escribir esto, quiero hablar sobre esto, quiero colaborar con estas personas y fue eso, ¿no? Fue el inicio de ella ya en un papel más amplio en su carrera. And just started songwriting. Once I discovered poetry, there was no turning back. I knew that I could put two worlds together. Estaba radiante de ver lo que estaba pasando con su carrera, con su música siendo difundida en todos los continentes, porque la apuesta fue grandísima, fue bilingüe, el lanzamiento tanto en inglés como en español, de repente, ¿no? Y On a Night Like This. O sea que todo estaba sucediendo de repente para ella, era un sueño realizado. Muchas gracias, Antonio. Gracias, Miriam. Felicidades. Con este aplauso despedimos a Soraya en Viña del Mar. Expediente Final está llevando hasta sus hogares la cronología de los últimos instantes de vida de la cantante estadounidense de corazón caleño, Soraya, una mujer que causó un enorme impacto cuando se lanzó como artista. Hay una relación con el manager de Sting, ¿no? Con Miles Copeland, quien se la lleva a abrir de telonera a los conciertos de Sting por Europa y bueno, empieza también la vinculación con Island Records, que era el sello de Chris Blackwell, el sello de U2, el sello de Bob Marley. Entonces estás en las ligas mayores y es tratada como una gran artista bilingüe, los europeos fascinados con sus canciones en inglés, los latinoamericanos en español. Sacó canciones con unas producciones muy suaves y muy a un estilo, a su aire, sin tratar de imponerse con sonidos fuertes y llamando la atención con
sexualidad, sino más bien con sensualidad, ¿no? Es muy segura de sí misma. En ese entonces se hablaba de una supuesta competencia entre Shakira y Soraya, que yo nunca encontré realmente algo similar. O sea, Soraya era mucho más adulta en ese momento. Inicialmente en Colombia, y todo el mundo tuvo que ver con Shakira, mientras Soraya no la conocía mucha gente en Colombia. La conocíamos la gente que vivía por fuera. Que no me quieres llevar. El tema del nombre, de empezar por ese Shakira, Soraya, casi que visualmente independiente de la parte no vocal, pero sí la parte del texto al verlo por encima, y era afuera, en Europa especialmente, y en algunas partes de Estados Unidos, donde decían, pero Shakira es Soraya, o sea, es la misma, y al final eran dos mujeres, pues digamos latinas, aunque Soraya pues era una mujer de New Jersey con su familia colombiana, pero pues y tal vez su estilo, su porte, las comparaban un poco. Nada iba a pasar. No era una contra, pero había que considerarlo, que podían haber comparaciones con Shakira, que en ese momento empezaba a despuntar. Entonces, pero bueno, el material no tenía nada que ver con Shakira. Esa es nuestra ventaja, más que la asociación de que fueran las dos colombianas, ¿no? Hay momentos para todo, y creo que ella, justamente una de las cosas que aprendí es que no juzgaba al artista que buscaba el hit. Simplemente ella buscaba otra cosa. Tan fugaz como el tiempo. Para el año 2000, Soraya ya era una estrella. Gozaba de fama en varios continentes. Se sentía muy feliz y plena como artista. Así las cosas, se empeñó en darle un mayor impulso a su carrera y se dispuso a lanzar un nuevo álbum, sin imaginar que ese tercer reto vendría acompañado por una devastadora noticia. Aparte, como artista, para hacer su tercer disco, pues estaba más cómoda, más segura de lo que quería hacer. La tía América venía con unas condiciones de salud delicadas por el cáncer de seno. Y ella decide visitarla porque digamos que se había agravado su situación. Su tía murió y con ella una parte de su alma se apagó. Soraya vivía con miedo. Para ese momento el cáncer la había alejado de su abuelita, su mamá y de su tía. Se sentía sola y con la incertidumbre de saber si algún día también sería víctima de cáncer. Y fue una gran luchadora y la música la ayudó muchísimo en esto. Era como la necesidad de dejar un legado, ¿no? Sus presentimientos fueron ciertos. Ella acostumbraba a practicarse el autoexamen muy a menudo y el día menos esperado se descubrió una pequeña masa en el seno. Acaba de hacer el primer video del Cuerpo y Alma y bueno, estaba tomando unos días libres antes de cuando se sintió que tenía algo en el pecho, fue al doctor y bueno, desafortunadamente sabemos lo que pasó, la diagnosticaron. Inmediatamente lo que pasó por la cabeza de ella fue parar todo. Cuando me diagnosticaron cáncer de seno, mi primera preocupación fue sobrevivir. Y entonces ahí empieza lo que es para ella un largo viaje también en la lucha contra su cáncer. Después me enfrentaron a una serie de miedos que a veces me tumbaron y muchas veces me hicieron creer que nunca terminaría este oscuro camino. Cuando a mí me llamaron a contarme de su enfermedad, yo inmediatamente la llamé a su teléfono personal y la verdad me contestó y se atacó a llorar. Ella no podía creer que le estaba pasando eso. Es una noticia horrible que es la que te dan, ¿no? Y aunque ella
se sobrepuso y luchó y tuvo el optimismo necesario para seguir adelante. Ella siguió cantando, siguió componiendo durante muchos años más. Soraya lanzó su tercera producción musical y se concentró en su recuperación. Corría el mes de junio del año 2000. Hace unos meses me diagnosticaron cáncer de seno y estoy pues luchando contra esta enfermedad en este momento. Decidió grabar un video en su casa diciéndole a sus fans y a la prensa, ¿no? Que bueno, estoy sacando este disco, aquí está, este es mi trabajo, pero no voy a poder estar ahí para presentártelo directamente por esto, ¿no? Fue difícil. Ella siguió luchando y era como tú la veías, era como si nada, ¿no? Pero sé que tuvo que cancelar cosas, o sea, su energía comenzó a reducirse. La obligó a retirarse, a dedicarse a su cuidado, pues obviamente todos los inconvenientes de lo que es la quimioterapia. Ella pierde su cabello, más adelante pues también sufre la mastectomía, todo este tipo de cosas muy fuertes para una mujer. Luchó y tuvo el optimismo necesario para seguir adelante. A mí fue un momento muy difícil. Era una persona que me aconsejaba mucho en qué hacer, qué no hacer. Mi primera preocupación fue sobrevivir. Luchó con su imagen, su recuerdo y su pasado. Expediente Final está llevando hasta sus hogares cómo fueron los últimos días de vida de la cantante Soraya. Y lo necesito como el aire, o sea, si paso un día sin cantar no me siento bien. Soraya se empeñó en ganarle la batalla a esta enfermedad. Se concentró en mejorar su salud. Su carrera quedó en pausa. Necesito tu querer. Creo que hasta unas semanas después de que hizo el anuncio fue realmente difícil, pero después de eso los mismos mensajes que estaba recibiendo, las mismas cartas la llenaron de energía. Por su familia, su tía había muerto por este mismo cáncer. Ella se había cuidado mucho, ella sabía que tenía que estar muy pendiente de ese tema, y para ella fue muy doloroso, y lo digo porque digamos que para esa época ya me había vuelto yo, pues no voy a decir que amigo, pero teníamos una muy buena relación. Inicialmente se generó una especie de silencio que quienes estábamos siguiendo su carrera pues extrañamos un poco, porque justo acababa de lanzar el disco. Esto hace que empiece a especularse de su enfermedad y de sus condiciones de salud. Ella se aleja un poco de la música, lógico, para hacer su tratamiento, y creo que para iniciar una maravillosa campaña para ayudar a aquellas mujeres que padecían este cáncer de seno. Ella pensaba que al decir me voy a retirar, todo iba a parar, pero los teléfonos no dejaron de sonar, las cartas no dejaron de llegar, los emails no dejaron de llegar. El tono definitivamente sí cambió. Las cartas, en lugar de decir me gusta tu canción, me enamoré con tu canción, me propusieron matrimonio con tu canción, empezaron a decir gracias por dejarme saber que eres humano como yo, por dejarme saber que una persona de tanto éxito también se enferma, también sufre. Ella comía con una fe, cambió completamente su dieta, y me acuerdo que era una dieta bastante hostil, en mi opinión, pero ella con una enorme fe lo cambió y lo hizo todo con una enorme disciplina. Nunca oímos una queja de Soraya, por el contrario, lo único que aprendimos de Soraya era su optimismo, sus ganas de vivir, su amor a la vida, su amor a la gente.
A medida de que su lucha contra el cáncer avanzaba, se dedicaba a dictar conferencias y a impulsar a las personas a salir adelante. Fueron 3 años lejos de los escenarios, pero mucho más cerca de quienes la admiraban por su talento y fortaleza. Los primeros 2 años, del 2000 al 2002, ella se dedicó casi 100% a estar mejor, obviamente, y a recorrer ciudades hablando sobre la prevención temprana, sobre ser tratado, el escuchar a tu cuerpo, el tocar tu cuerpo, el hablar con tu doctor, guiar a las personas sobre el cáncer de seno. Empezó a escribir también, porque para ella, si bien ahí hubo una transición, un cambio de disqueras, para ella su carrera no se había terminado, simple y sencillamente estaba pausada. Así que empezó a escribir. Siempre fue una persona que, esta es la situación, ¿cómo hago para que esta situación sea lo mejor posible? ¿Cómo hago para ayudar a más gente? ¿Cómo hago para educar a más gente? Para que mi mensaje salga a la luz. Se convirtió como en un ícono de la lucha, ¿no? Primero en su enfermedad, y también ella proyectaba esta sensación de mujer luchadora y que había llegado. Escribió sus memorias y de manera paralela produjo su 4º álbum. Lo bautizó Soraya. Ese año, 2003, fue su renacer. Escribió esta canción que se llama Por ser quien soy, que ella sabía que y era como lo que ella sentía, ¿no? Su proceso en el cáncer del seno, y escribió esa canción para recaudar fondos para la Fundación Komen Foundation, y empezó a escribir su disco Soraya, que fue, en mi opinión, el más personal. Solo por ti, amor de mis... En realidad, ella fue quien compuso el álbum y anunció a EMI Music que quería lanzar este álbum, ¿no? No fue tanto, al contrario, no fue EMI buscándola a ella para hacerlo, sino ella solita en su proceso de recuperación y más que todo en su proceso ya de estar como del otro lado, fue que ella compuso este cuarto álbum, Soraya. Todos sabíamos perfectamente lo que pasaba con la salud de Soraya, y tener a Soraya de nuevo con nosotros y tenerla en EMI era pues un tremendo éxito, tener a una artista como ella. La recepción de este lanzamiento en Colombia fue muy linda. O sea, mucha gente, te digo, sabía su historia, entonces, y los medios obviamente al saber y siempre tener el contexto de lo que está pasando, pues la recibieron muy bien. El álbum estaba empezando a conectar. Ella, o sea, era una persona que siempre tenía proyectos y cosas que quería hacer. Que ella pensó en ese libro que escribió, ese libro que en donde nos muestra parte de su historia, de ese momento difícil que pasó a través de ese tratamiento de cáncer. Ella luego, de hecho, sacó no una, sino tal vez un par de canciones de guerrera, de salida adelante, muy bonitas, diciendo voy para adelante. Luego una, cuando superó el cáncer, también compuso una canción, se entregó a su recuperación en sus canciones. Anoche me dormí abrazando las nubes, con almohadas de sueños en una cama de ilusiones. Esta canción, Casi, de Soraya, se convierte en un himno no solamente para los enfermos de cáncer, sino para los que han pasado por un momento en donde han estado allá abajo y se pueden levantar una vez más. Hice daño sin querer, ahora sé que todavía sufres. Un año más tarde ganó un premio Grammy como mejor cantautora. El cáncer estaba controlado
y la vida le estaba sonriendo nuevamente. Creo que fue merecidísimo porque fue un álbum maravilloso para el artista. En el Grammy americano, yo creo que es algo importante para la carrera de un artista. Ya estaba, como quien dice, a puertas de celebrar sus 10 años. Un disco demasiado exitoso, no tengo cifras exactas de ventas, pero yo creo que en Colombia hicimos disco platino, o sea, en ese momento hacer disco de platino en Colombia con el tema que teníamos tan difícil de la piratería era un logro increíble. Fue como que el primer disco en el que realmente dijo, esto es lo que quiero, así lo quiero, este es el sonido que quiero. Para el año 2005 lanza el que sería su último álbum. Con El otro lado de mí competiría contra Carlos Vives, Ilona, Laura Pausini, Juanes, Andrea Echeverri y Bacilos por el Grammy Latino en la categoría a Mejor Álbum Pop. La ganadora fue la Pausini. Y la vimos tan bien, o sea, la vimos tan saludable, tan dispuesta que, o sea, de verdad nunca nos pasó por la cabeza que iba a pasar nada malo. Y me dijo, te va a encantar porque ahora vengo con todo, vengo con fuerza y estoy dispuesta a recuperar todo lo que no he hecho, y estaba muy, muy optimista. El disco estaba nominado a los Grammys y nos sentamos juntos en el show, en la gala. Y me acuerdo que en nuestra fila estaba Jorge Drexler, estaba gigantes de compositores y de la música, y después, justamente después de la gala, fue cuando tuvo una recaída, y ahí es básicamente cuando me enteré, ¿no?, un poco lo que estaba pasando. Así que fueron muchos altibajos, ¿no? Nosotros creamos un grupo muy bonito durante esas sesiones de grabación del último disco de ella, del antepenúltimo y del último. Una energía muy, wow, mucha intimidad, como muy íntima, muy secreta. Para el año 2006 estaba llena de planes, nuevos retos y una ilusión enorme por hacer más música. Sin embargo, su cuerpo se iba deteriorando poco a poco. Llevaba 6 años combatiendo contra el cáncer y estaba a punto de perder la batalla, pero no la fe. Pero ella siempre fue muy positiva, siempre mantuvo una actitud muy positiva y siempre supo que iba a salir de esto. Ella tuvo mucha fe en todo el tiempo, hizo todo. Me acuerdo que de repente cambió su alimentación, se centró mucho en la alimentación y comía unas cosas increíbles, todas naturales y no sé cómo decir, cosas muy vegetarianas. Yo recuerdo las entrevistas que ya no hacía en persona, sino por teléfono. Yo siempre la sentí optimista, ella sabía que no era fácil lo que estaba viviendo, pero siempre mostró la mejor actitud. Es que ella no paró, ella nunca paró. Así ella hubiera estado en quimioterapia, así ella hubiera estado enferma, ella siempre estaba con su guitarra para todo lado donde iba. Ella nunca paró de componer, nunca paró de escribir. Nunca pensé que esta cosa le iba a volver a pasar. O sea, no era parte del día a día, aunque sí teníamos muchos cuidados y en las presentaciones que hacíamos en Colombia le pedíamos a la gente que no fumara, que no tuviera, o sea, nada que pusiera en riesgo la vida de Soraya.
Con las pocas fuerzas que tenía, escribió una carta para sus seguidores, expresándole sus sentimientos más íntimos. El sentimiento era más bien, no me siento bien, no sé si me voy a sentir mejor mañana y no sé si voy a querer decir algo mañana. Entonces, en este momento quiero decir que voy a estar bien, pero necesito un break, ¿no? Un tiempecito. Creo que nunca fue la intención de decir, me voy. Es fuerte porque ella contaba las cosas como son, pero también una parte de ella guardaba toda la esperanza de seguir aquí en este planeta haciendo música. En el 2006 hay un silencio en la compañía. Seguimos trabajando el disco, pero no sabemos nada. ¿Qué pasa con Soraya? No sabemos qué está pasando. Hubo un silencio más o menos a partir de septiembre, octubre del 2005, pero pues todos imaginamos que la situación de las condiciones del silencio no eran por salud. Imaginamos que estaba preparando algún disco, que estaba preparando una sorpresa. En algún momento, en el 2006, ella no se sintió bien, fue al doctor y ya empezó como que con tratamientos otra vez. Recuerdo de que hablamos en algún momento de hacer cosas juntos y no se fueron dando, ¿no? Por esto mismo de que estaba enferma. Pero no, en ese momento pues la carrera de Bacilos también estaba en un momento muy loco. Yo creo que estábamos por separarnos y pues entonces ese año es también muy confuso para mí. A partir del 9 de mayo, todos los que estábamos involucrados más cercanos a la vida de ella, estuvimos como entrando y saliendo en su casa. Ella estaba cansada, no se estaba sintiendo bien. Ella como que quiso ignorar cuál era su situación de salud y ella siguió comprometida con lo que ella vino a hacer a este planeta, que es ser una artista y darlo todo. Ella hasta el último día de su vida lo dio todo. Los últimos 2 o 3 años de su vida, ella empezó a escribir para otras personas, como que era un reto para ella ponerle un nombre a sus canciones, ¿no? Esta canción es para tal persona. Y estaba como que queriendo explorar un poco más eso. La guerrera se cansó de luchar y con una paz enorme se fue despidiendo poco a poco. Estamos todos ahí en diferentes lugares. De pronto alguien dijo no se siente bien, todos corrimos a su lado y en minutos después se había ido. Pues cuando nos enteramos de la muerte de Soraya fue pues como un poco de no creer, ¿no? Porque como ella se presentaba siempre como si no estuviera pasando nada y estaba tan fuerte, por lo menos de lo que yo alcancé a ver, y las veces que me junté con ella fue como una cosa que no nos podíamos creer. Me dio mucha lástima porque conocía sus ganas de salir adelante. Había sentido que ya había ganado la batalla contra el cáncer. Para mí fue una sorpresa. Sí sabíamos que pues estaba con su enfermedad, pero que había recaído y que estaba tan mal, fue de verdad una sorpresa para el país. Era increíble, o sea, yo no lo podía creer, o sea, para mí fue un momento muy difícil para todos.
así uno lo tenga como muy presente, siempre va a ser pues una sorpresa. Y te digo, porque pues ella no lo mantenía tan público. Mira, fue... Perdona. Yo la vi como una semana antes. Y nada, recibí un mensaje de su manager que se nos había ido y me desperté y fui a la casa. Y duele, ¿no? Era una gran amiga y una de las cosas que pasaba conmigo y Soraya es que a través de mi carrera, si yo necesitaba un consejo, me ofrecían algún proyecto o algo, siempre la llamaba a ella. Era una persona que me aconsejaba mucho en qué hacer, qué no hacer. Son momentos que todavía, obviamente, pegan. Lo que sí quedó y está en un archivo digital fue una grabación de Tabaco y Chanel en vivo que hicimos, que un ingeniero de sonido grabó. Entonces hay una grabación de un Tabaco y Chanel cantado Soraya y Bacilos. Tal vez valdría la pena en un momento dado publicarlo. Preguntas cómo estoy. Muy bien, gracias. Soraya fue una mujer que dejó una enorme huella en el corazón de quienes la conocieron. Son muchas las personas que guardan un lindo recuerdo de ella. Doy la vuelta y... No es tanto el tiempo, eso no me lo pregunto, ni nunca me lo pregunté. Es más, ¿qué haces con el tiempo que estás en la Tierra? Podés estar acá 100 años y no hacer nada. Podés estar 37 y cambiarle la vida a 1000 personas o a 1 millón de personas. Es muy duro aceptar que una persona tan joven, con tanta vida, con tantísimo talento, le agarre una enfermedad y se la lleve tan rápidamente. Era una persona que tenía fortaleza, vivió su vida a su manera. Eran épocas, pues, eran otras épocas, ¿no? A ella le faltaron años de vida para hacer todo lo que ella quería hacer, música. Es que ella vino a este planeta con esa misión. Y yo creo que si ella hubiera vivido 80 años, ella 80 años hubiera hecho música. Honramos y recordamos a esas mujeres que lucharon con valentía, pero que perdieron sus vidas. Y a ti, la sobreviviente, te celebramos cada uno de tus días. La sociedad está entendiendo de un tiempo para acá la juventud como si fuera un valor. La juventud no es un valor, la juventud es una condición, pero no podemos decir que la juventud sea un valor. Mónica Agudelo era una mujer única, una libretista muy creativa e innovadora. Su padre, John Agudelo Ríos, fue el primer comisionado de paz de Colombia. Eso fue durante el gobierno de Belisario Betancur. Pero lo entregado que era a la causa la ayudó a tener desde niña una visión distinta de la realidad del país. Su papá, pues John Agudelo Ríos, una persona supremamente inteligente, supremamente analítico, adoraba a sus 3 hijos y los aconsejó y los llevó y los comprendió también, porque los 3 eran muy rebeldes. Mi padre era un gran lector y nos educó en una biblioteca. Para mi papá era muy importante la lectura. Mi familia tenía un referente que sistemáticamente salió a buscar la paz.
Entonces, claro, resentía cualquier tipo de inequidad. Y le encantaba escribir, le encantaba pintar como todos los niños que usualmente utilizan la imaginación el día de mañana. Era una mujer que le encantaba los deportes, era una mujer que jugó voleibol, que hizo equitación en su momento, y era una mujer que aprendió a bailar. Incluso se presentaba en el Teatro Popayán con su hermana, mi mamá, a bailar ballet y a bailar flamenco. Y en mi casa el tema de la conversación siempre fue clave. Los amigos de mi padre y algunos parientes, todos eran gente muy culta, interesada por la cultura, por el arte, por la política. Entonces las sobremesas y las reuniones en mi casa era muy importante el tema de la conversación. Tuvo una infancia feliz. Tenía una característica muy especial. Lograba ser tierna e irreverente al mismo tiempo. En su familia aún recuerdan muchas de sus travesuras, que luego sirvieron de inspiración para darle matices divertidos a los personajes que creaba en sus novelas. La literatura para mí siempre fue un escape, ¿no? Yo empecé a escribir siendo muy niña y mi hermana sufría de miedo por la noche. Pero entonces yo escribía por las tardes una historia y por las noches, antes de acostarnos, para que mi hermana Pili se tranquilizara, yo le leía la historia. Pero tenía la característica de que esa historia terminaba en algo emocionante que iba a pasar al día siguiente. A ella le encantaba montar a caballo, incluso mi abuelo le compró un caballo a ella, un caballo blanco divino, y ella un día en el Marymount se voló del colegio, se fue para la tranquera y Mónica, como era tan rebelde, pues por supuesto se fue a caballo hasta el Marymount y brincaba la cerca del Marymount y todas las amigas eran muertas de la risa. Y todos los veranos y todas las vacaciones que teníamos las pasábamos en Popayán. Digamos, mi padre era una persona muy conservadora, era una persona muy tradicional, éramos una familia muy tradicional y entonces sí, nos tocó, hubo mucho enfrentamiento con los padres, muchas actitudes de rebeldía. Que era una mujer que era capaz de meterse una tuna con tal de llevarle la contraria a mi abuelo y poder salir de noche. Odié el colegio. Yo creo que solamente hay un personaje que ha odiado más el colegio que yo, o tanto como yo, que fue Felipito, el personaje de King. Necesitaba huir de ese ambiente y la forma que encontré fue contar historias a mis amigas. Entonces en los recreos yo reunía a mi público, ¿no? Y contaba unas historias. Estudió en muchos colegios. Siempre la expulsaban por indisciplinada. A los 25 años se graduó de Filosofía y Letras. Definitivamente muy pocos podían llegar a creer que una joven con un espíritu tan libre y desprendido puede llegar más adelante a convertirse en una importante figura de la televisión. Y mucho menos se pensaría que algún día ella llegaría a impactar tantos corazones con sus historias de amor. No creía en la educación tradicional, incluso se graduó de un colegio que me contaba ella. Los amigos básicamente entraban a moto a clase, es decir, entraban todos los moteros en los 60 y pues por supuesto era la revolución femenina en forma. La educaron primero en colegios privados muy tradicionales y ella no le gustaron, no lo soportó y terminó incluso siendo echada de algunos colegios y terminó en colegios mucho más de otro tipo, ¿no? En mi casa estaba permitido poner en duda el mundo entero. Dios, la religión, la moral, todo. En mi casa no había nada que no estuviera ahí para ser puesto en duda. Fidel Cano fue una persona muy importante para su vida y pues por supuesto la relación que ella tenía con el espectador fue sensacional y esas tertulias infinitas sobre la situación del país. Era como un mentor para ella muy importante, que es mi papá Fidel Cano, al cual ella le decía papafi, como su papá, pero más allá de su papá también era una relación intelectual muy fuerte. La verdad es que con Mónica eran charlas eternas. Yo hablaba por teléfono con ella y me podía sentar a hablar horas con ella por teléfono. Ella era una cómplice maravillosa y un personaje con quien podías contar siempre.
primer trabajo lo tuvo a los 26 años, en el Banco Central Hipotecario de Bogotá. Era la asistente en inversiones de vivienda popular y ahí todos se quedaban sorprendidos con lo cálida y amable que lograba ser. Trabajar precisamente en un departamento, ayudando a que las personas de escasos recursos tuvieran vivienda, despertó en ella su servicio social y ese afán de ayudar a los más necesitados. De manera paralela, estudiaba periodismo. A ella la pusieron a abrir la primera oficina del Banco Central Hipotecario en San Victorino. Entonces ella empezó a hablar con los comerciantes para entender por qué los comerciantes no preferían incluir este dinero en el banco, sino tenerlo en efectivo. Ahí escribió unas novelas por cada familia que ella le tocaba visitar, escribía novelas y eran un memorial de agravios y no era pues un análisis financiero que era lo que le estaban pidiendo. Que su padre fuera comisionado de paz los puso en la mira de los grupos al margen de la ley. Ella y su familia constantemente eran víctimas de amenazas y hostigamientos. Tuvimos una violencia, la vivíamos en nuestro hogar porque nos ponían explosivos en nuestra casa. Y en uno de mis viajes él me dijo, mira, y abrió un cajón y en ese cajón había, no sé, un centenar de amenazas escritas, le mandaban sufragios, le mandaban muñecos de la muerte, le mandaban ataúdes. Y él los tenía ahí y los miraba y decía, mira. Pues ella admiraba mucho a su papá, respetaba mucho lo que estaba haciendo. Obviamente creían que iba a cambiar el país y creo que sí. Hizo un gran paso ese John Agudelo como comisionado de paz. Para la creadora de novelas como La hija del mariachi, Mujeres y hombres, vivir en su juventud bajo esa presión no era fácil. A ellos de todas maneras había que cuidarlos porque eran los hijos pues, del negociador de paz de Belisario Betancur. Entonces los apartaban, los llevaban a una casa, a Girardot. Ese día quedó marcado en el libro de la historia de nuestro país. En ese momento, Belisario Betancur era el presidente. Ese día se firmó el Tratado de Paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Ejército del Pueblo. La familia Agudelo esperaba que cesaran las amenazas, pero no fue así. Contrario a eso, el peligro se incrementó. Nos produjo toda una serie de cosas a nivel familiar, porque fue la primera comisión de paz que dialogó y negoció con todos los grupos guerrilleros de esa época. Entonces, eso lo hizo mi padre de una manera muy distinta a cómo funciona el comisionado de paz hoy en día. Mi padre lo hizo, digamos, por prestar un servicio cívico. No fue una situación fácil para ellos. Él se iba al monte, no sabían cuándo iba a volver a regresar. Él decía, me voy a hablar con tiro fijo y no sé a dónde, porque no le daban las coordenadas. A veces lo llevaban y de ahí, digamos, hasta un punto y ya de ahí en adelante seguía, porque pues iba a hablar con la cúpula de las guerrillas y pues había que mantener cierta confidencialidad. Había una zozobra. Un día pasó lo inesperado. Mónica y un amigo se desplazaban por la carrera 7ª con 93 en el norte de Bogotá, cuando de forma intempestiva un carro en contravía colisionó contra ellos. La futura libretista quedó gravemente lesionada por varios meses. No llevar cinturón de seguridad le resultó caro. Estuvo a punto de morir, pero el destino tenía otros planes para ella y luego de un tiempo en silla de ruedas, todo volvió a la normalidad. Tuvieron un accidente terrible, se enterró en ese momento no se usaban los cinturones de seguridad, se enterró algo en el esternón y tuvieron que ponerle un yeso hasta acá porque se fracturó el esternón y estuvo como
casi en silla de ruedas como 6 meses. Entró al hueco negro de los diagnósticos. Esto nos pinta muy mal. Hay una serie de tumores en varias partes. Ella toma la decisión, se entrega a su enfermedad. Mi mote ha sido Satanás porque, soy muy poco agresiva. Físicamente jamás me sentiría capaz de agredir a nadie, pero soy muy mordaz con el lenguaje. No todo lo investigado ha sido revelado. El canal Caracol abre el expediente final de la libretista Mónica Agudelo, creadora de importantes producciones como La Maldición del Paraíso, Sueños y Espejos, Señor Isabel y muchas más. Yo tuve la fortuna de hacer Sueño de Espejos también, que fue escrita por ella y supervisada por Bernardo Romero Pereiro. Entonces ellos como que a la primera reunión asistían, bueno, yo quiero esto, el lenguaje tiene que ser esto es una obra, sí, esta obra tenía un tipo de tensiones, estaba protagonizado por Coraima Torres y yo le hacía a Coraima las maldades más tenaces. Mi personaje estaba escrito de una manera que a mí me divertía. La mujer en blanco y negro que yo he hecho, que más amaba incondicionalmente y de una forma completamente apasionada, desinteresada, fue Mariana. La historia que yo hice cuando llegué a ese país, en Sueños y Espejos. El cuidado del diálogo. Es un diálogo muy bien elaborado y un diálogo con fondo, con contenido. Y en eso Mónica era muy buena. Además yo le digo a mis amigos, bueno, dime toda tu vida, ¿no? Y solamente a salir en televisión, no te preocupes. A los 33 años se despierta su amor por las telenovelas, gracias a un concurso creado por el maestro de la dramaturgia, Bernardo Romero Pereiro. Su vida tuvo un giro impresionante. Eso fue para 1990. Ella fue la ganadora con una crónica llamada La Chirimía del Diablo. Y el que ganara iba a ser asistente de él. Y Moni dijo, yo voy a ganar. Y voy a ser la más nerd de todos y voy a hacer todas las tareas y yo voy a ganar porque yo quiero mucho ser libretista de televisión. Abrieron este curso y pues por supuesto Mónica trabajaba en el día, estudiaba en la tarde con Bernardo y por la noche terminaba la carrera de filosofía. Ella fue siempre una mujer como callada, como tranquila, como siempre estaba de bajo perfil en todo. Ella no prefería no aparecer mucho. A mí me encanta de ser escritor que uno puede ir en la clandestinidad y en el anonimato. Es que definitivamente para mí el trabajo creativo, de encerrarme con mis libros, de soñar, de fantasear en las historias, de poner a hablar los personajes, es realmente lo que me interesa, ¿no? Su manera de aproximar las historias hizo que la televisión encontrara un valor en una cosa que ella tenía que a mí me sigue sorprendiendo, que es en su capacidad de crear personajes y que esos personajes se expresaran a través de unos diálogos. Mónica era de las libretistas que iba escribiendo y se iba encontrando los personajes y se iba encontrando la historia a medida que ella iba escribiendo. Entonces era maravilloso porque uno podría pensar que la historia seguía para un lado, pero ella lo sorprendía a uno y le cambiaba la historia en cualquier momento. Normalmente un capítulo de serie puede tener 42, 43 páginas. Si uno está muy inspirado, ese capítulo puede salir en 8 o 10 horas. Pero si no, puede tomarle 3 días. Cuando ella escribía algo, el capítulo 1 lo disfrutaba y empezaba a disfrutar el capítulo 3, pero siempre odiaba el capítulo 2 y lo llamaba el maldito capítulo 2. Entonces uno, hola Mónica, ¿cómo estás? Y decía, aquí, enredada en el maldito capítulo 2. El arranque es muy complicado. Me deprimo, me angustio, empiezo a llorar, se me va la respiración, dejo de comer. Un año más tarde, junto a Romero Pereiro, comenzó su carrera como libretista profesional. La talentosa joven debutó con Sangre de Lobos, protagonizada por Aura Cristina Gaynor y el entonces galán Edmundo Troya. En Sangre de Lobos
que fue mi primera experiencia en televisión, pasó algo que no vuelve a pasar en la historia de los libretistas. Sangre de Lobos se escribió de atrás para adelante. Hubo una circunstancia que fue la llegada de Fernando Allende a Sangre de Lobos, pero Fernando vino con la contrato de que trabajaba mes y medio en la novela, 120 capítulos. Bernardo tenía muy claro el final. Entonces comencé a escribir el capítulo 198. Nos encontramos en un punto y lo que siguió ahí en adelante fue armar el rompecabezas que habíamos armado. Una novela con una temática absolutamente controversial, digámoslo así, en donde Mónica Agudelo ya hacía diálogos con Bernardo Romero Pereiro. Bernardo le empezó a mostrar cuál era el mundo actoral, cuál era el mundo literario, cuál era el mundo de directores, pues por supuesto enriqueció su habilidad de relacionarse. Era una mujer muy brillante, mujer que leía muchísimo, pero era muy perfeccionista con los libretos. Le gustaba mucho investigar, armar muy bien sus personajes. Pocos saben que la historia de amor de señora Isabel fue inspirada en su mamá. Eso fue en 1993 y la protagonizaron Judy Enríquez y Luis Mesa. Es la unión de una idea que tenía Bernardo Romero y otra que tenía yo para hacer una historia. Él en Italia y yo en Bogotá habíamos concebido la misma historia sin hablarnos. Entonces, cuando nos encontramos, nos pareció que la coincidencia de estar pensando en un momento a lo mismo podía conducir a una buena historia. En Señora Isabel hay mucho de mi mamá. Es un homenaje a aquellas mujeres que sacrificaron su propia vida por la vida de los demás, sus hijos y su marido, que traicionaron sus propios sueños para que los sueños de los demás pudieran ser cumplidos. En Señora Isabel ella misma cuenta cómo ella le copiaba prácticamente las frases a su mamá y su mamá le decía, bueno, te vas a tener que cobrar porque me estás contando todo lo que yo digo, pero fue un acto de Mónica muy lindo de reivindicación a las mujeres. Fernando Gaitán contaba que cuando leyó el primer capítulo de Señora Isabel, estaban reunidos ahí en la mesa de la cocina, en la mesa del comedor, y entonces el protagonista, es decir, el marido, decía, Isabel era una gran mujer, Isabel era el alma de la fiesta, Isabel era, ustedes no se imaginan la belleza de Isabel, hasta que la señora Isabel dice, perdóname, ¿y cuándo me mataste? Ya no más, porque como se refiere a ella en pasado, entonces ya no más ese diálogo vislumbraba, digamos, la interioridad de una gran cantidad de personajes. Había poner problemas cotidianos de las personas reales, ¿sí? Y un conflicto, digamos, de esta mujer que a sus 50 años se novia con un muchacho joven, pues es algo que genera controversia. Ella fue la que me ha hecho el regalo más grande de mi carrera, porque ella escribió este personaje, Luis Fernando, marido bueno, enamorado de la mujer, que tiene como mejor amigo el adúltero. Entonces a mí me toca ser hombre cuando escribo. Y me toca tener 15 años, y me toca tener 80, y me toca tener 90, y me toca tener 30 y 40. ¿No? Es difícil, es vestirse de muchas pieles todos los días. Cuando ella estaba escribiendo hombres, ella me puso a la mafe de hombres con mi María Fernanda Acosta Converse. Digamos, tenía todos mis apellidos y eso era como que mis papás decían voy a demandar. Monín decía demanda, ganas. Con un norte ya trazado, decidió radicarse en Santa Marta. Tener a la bahía más hermosa de América como fuente de inspiración la llevó a obtener grandes glorias en la televisión. Ella necesitaba la paz, el silencio, la tranquilidad para hacer su proceso creativo y crear sus personajes. Era bonito estar en ese apartamento y descubrir a Mónica en su música, en los libros de su biblioteca, en el paisaje que se veía desde la ventana. Entonces decía, no, aquí está, esta es ella. O sea, a partir de este espacio
Ese apartamento estaba impregnado de Mónica. Escribía mucho y rumbeaba mucho. Le gustaba mucho el vallenato, le gustó mucho la cultura costeña, también estaba buscando un poquito de inspiración. Me impresionó cuando hablamos, o lo que hablaba uno, es que indagaba mucho para llegar a la cosa. Me impresionaba que investigaba mucho para llegar a un personaje. Y claro, hoy que tengo buenos amigos libretistas sé que debe ser así, pero ella era mucho más inquieta para llegar a la profundidad. Tenía Mónica una cosa muy buena y es que tenía un gran sentido del humor. Entonces sus personajes estaban cargados también de mucha verdad, de cotidianidad. La gente se veía reflejada en esos personajes. Me encanta que las historias tengan un éxito comercial, pero no es que yo esté pensando en la historia, esto con toda seguridad me da rating, esto con toda seguridad me da público. No, a mí no me parece honesta esa forma de escribir. Precisamente ahí nace una de sus obras televisivas más representativas, La Costeña y el Cachaco. Su amigo y colega Fernando Gaitán le sugiere inspirarse en la pareja de Cachaco y Costeña, más famosa de la pantalla chica, el bogotano Jorge Alfredo Vargas y la samaria Inés María Sabaray. Yo prefiero una tiendita por ahí sencilla, yo compro algo y listo. Pero niño, de todas maneras me toca ir. ¿A dónde? A mi casa, ¿no es que mi mamá recogió el cheque esta tarde? Fernando Gaitán nos hizo el puente con Mónica y le contamos anécdotas. Y le contamos con Inés María historias de cómo fue, de cómo era llegar uno de Bocacina a Santa Marta y y eso lo ve en la novela. Culturalmente somos muy diferentes. Uno nace en una cultura de puertas abiertas. Cuando trabajamos juntas en La Costeña y el Cachaco, porque yo era la encargada de leerle sus libretos, fue muy bonito conocerla porque ella, cuando se fue a vivir a la costa, encontró una manera de vivir como a ella le gustaba, de una manera lenta, despacio, en la que ella podía tomarse el tiempo necesario para poder escribir su historia. Por ejemplo, la llegada al aeropuerto. Y creo que en la llegada al aeropuerto de la novela están las llegadas al aeropuerto que uno llega y se baja el avión y siempre hay una tambora. Todo el mundo, yo me bajo toda en Santa Marta y los señores de maleteros son todos conocidos, son de Siena y conocen a mi suegro, todos se conocen. Entonces, ajá, George, ya vivo, ajá, te llevo la maleta, ahí está tu papá, ahí está tu mamá. Tienen todo organizado, todos se conocen. Santa Marta era la ciudad de sus amores. Era feliz viviendo cerca al mar, en medio de la tranquilidad. Muchos la recuerdan aún disfrutando por las calles en su cuatrimoto. Le encantaba la brisa del mar despeinando su frondosa cabellera. Me dijo, te tengo una sorpresa, y yo, ¿cuál sorpresa? Me acabo de comprar una cuatrimoto, y yo, te enloqueciste. Me dijo, no, mírala, acá está. Tenía pase, casco y demás, pero ella por las noches se hizo amigo de unos costeños de 17, 20, 26, que hacían un parche de motorratones y se recorrían todo Santa Marta en motos. Entonces, pues yo creo que eso es una de las historias y de las opciones más locas que ella pudo haber hecho, porque hubo un momento que yo le dije, yo creo que o la moto o tú, incluso el canal, cuando se enteró que tenía moto, le dijo, Mónica, eso es demasiado riesgo, por favor, para. Se enamoró de la costa, se enamoró de la ciudad de Santa Marta, se enamoró del vallenato, que le encantaba el vallenato, y cambió completamente de vida. La famosa cuatrimoto, cuando se fue a vivir a Santa Marta, decía, quizás a las 4 o 5 de la mañana montando una cuatrimoto por las playas de Santa Marta. Su paz se vio interrumpida cuando el 8 de septiembre de 2002 recibe la noticia de la muerte de su padre, una partida que la dejó muy impactada. Y como si ese dolor no fuera suficiente, un año más tarde su mamá es diagnosticada con Alzheimer, motivo suficiente para volver a radicarse en Bogotá. Tomó una decisión muy importante, muy fuerte, pero la hizo con toda convicción y con los 5 sentidos. Porque ella se dedicó básicamente a cuidar a mi mamá los últimos años de su vida. Se dedicaba mucho, o sea, estaba casi todo el tiempo ahí, muy en función de su mamá. Eso no quería decir que no saliera, sí salía. Su mamá enfrentó esta dura enfermedad durante 7 largos años. Mónica siempre estuvo al cuidado de ella. Sin embargo, un día, madre e hija
tuvieron una fuerte discusión y las consecuencias fueron tristes. El gran remordimiento que mi mamá tiene con mi abuela es que ella era una persona que, por supuesto, por su condición no respetaba los espacios y no respetaba pues que Mónica estaba ocupada trabajando. Entonces entraba al cuarto y le decía: Moni, ¿necesitas algo? No, Lita, no te preocupes. Moni, ¿necesitas algo? A la 40ª vez, porque se le olvidaba, se había preguntado, Moni le dijo: no, Lita, ya te he dicho que no. Entonces ella sintió que le había hablado un poco fuerte y al otro día Lita no volvió a hablar. El autorreclamo que se da por no haber tenido la paciencia suficiente, porque el cansancio es el cansancio, pues obviamente le dio particularmente duro y sí, lo conversamos. El 20 de junio de 2011 su mamá murió y eso fue el acabose para la brillante libretista. Mónica se refugió más aún en el cigarrillo. Pero una cosa que sintió con enorme amor para ella misma fue decir, la acompañé hasta el último segundo. Cuando la mamá se fue, seguramente el cuerpo soltó y empezaron a aparecer todas las cosas que aparecieron y pasaron. Un mes después del fallecimiento de su mamá, en medio de la tristeza, Mónica comienza a enfrentar una constante tos. Ella creía que era consecuencia de fumar. Jamás imaginó que los médicos le diagnosticarían cáncer. Moni no tenía una vida sana, tampoco insana, pero pues ella fumaba, tomaba mucho tinto, comía mucho chocolate, y era muy sedentaria. La mandamos a donde mi neumólogo y entonces fue y él le dijo: esto no está bien. Se murió en mis brazos. Entonces le dije: ¿yo qué voy a hacer sin ti? Y ella se quitó la máscara y me dijo: está el futuro, Gale. Y en eso estoy haciendo. El remate es una delicia porque es como ya soltar un caballo de carreras hacia la larga, hacia el final, ¿no? Ya uno sabe exactamente qué va a pasar, los hechos se suceden unos a otros, es una delicia escribir los finales. No todo lo investigado ha sido revelado. Colombia está conociendo la cronología de la muerte de la afamada libretista Mónica Gudelo, ganadora de 2 premios Simón Bolívar por las novelas La Maldición del Paraíso y por Eternamente Manuela. A eso se le suma El India Catalina, TV y novelas y muchos reconocimientos más. Una mujer encantadora y talentosa que pasaba largas horas enfrente de su computadora escribiendo historias y fumando. Mónica fue una mujer que además fumó mucho también y que pasaba mucho tiempo escribiendo en las noches, especialmente escribía toda la noche. Este oficio es muy duro, es muy difícil, son muchas horas, no hay tiempo para tomarse un café con los amigos. El cigarrillo era su refugio en medio de la tristeza y también fumaba cuando estaba muy feliz. Nunca imaginó que esa pasión le llevaría a la muerte. Mónica era la única mujer entre nosotros. Y Mónica era de una sensibilidad a flor de piel. A mí me impresionaba mucho ella, su sensibilidad, ¿no? Era casi fragilidad. Y era muy dulce. Mira, ella sí escribía los libretos, pero ella seguía la producción. Ella se informaba de cuántos planos habían hecho y con el productor casi escribía junto con el productor. Una cosa maravillosa trabajar con ella. Los médicos le diagnosticaron cáncer en los pulmones. El estado ya era avanzado. Así las cosas, decidió encerrarse en su casa a esperar su momento de morir. Cuando mi abuela muere, ella se empezó a sentir ahogada y todos pensábamos que estaba somatizando la enfermedad de mi abuela porque mi abuela efectivamente murió ahogada. Cuando ella va al hospital y descubre que tiene una enfermedad terminal, ella toma la decisión, se entrega a su enfermedad
entró al hueco negro de los diagnósticos. ¿Sí? Entonces sigues con resonancia, con TAC, con radiografías. Primero fue el hígado, encontraron una pepita en el hígado y después siguieron más y más, y entonces le encontraron en el pulmón y más y en el cerebro. A partir de ahí, Mónica entró en ese proceso, nos contó lo que tenía y obviamente fue un impacto muy grande. Nos dio mucho miedo porque en este oficio son muchos los que se han ido. Y ellos inmediatamente me dijeron, esto nos pinta muy mal, hay una serie de tumores en varias partes. Ella me contó a mí cuando le dieron el diagnóstico del cáncer. Entonces fui a la casa de ella, todos los amigos fuimos. Me llamó, me dijo, Lucecita, necesito que hablemos. Le dije, ¿qué pasó? Entonces me dijo, en mi vida estoy con cáncer. Y le dije, ay, pero eso lo vamos a solucionar. Una mujer tan vital como tú y tan llena de energía y de todo, eso lo resolvemos. Y me dijo, no hay solución. ¿Esto me va a matar? No sea boba. No, es que no quiero que lo sepas por boca de nadie más. Quiero que lo sepas por boca mía. Nunca se cuestionó por la enfermedad, jamás se quejó. Incluso teniendo oxígeno asistido, fumaba de vez en cuando. Ni siquiera enferma dejó de trabajar. Luchando contra la muerte, alcanzó a escribir unos capítulos de La Ley del Corazón, junto a su hermano Felipe Agudelo, quien finalmente terminó la historia. La Ley del Corazón, escrita por Mónica Agudelo y Felipe Agudelo. La diseñamos, la hablamos, la discutimos, pero ella no alcanzó, ella escribió los primeros 20 y pico de capítulos y la dejó así. Entonces, después de eso, pues yo tuve que terminarla. En el primer capítulo de La Ley del Corazón uno puede ver que a la novia se le cae la liga. El día que yo me casé también se me cayó la liga y ella fue la persona que rescató mi liga. Es decir, hay muchas situaciones particulares, familiares, que hicieron parte de las historias de Mónica. Ese día su vida se apagó para siempre. Mónica Agudelo murió en la Clínica El Country de Bogotá, rodeada por su familia y los amigos más cercanos a su corazón. No se me va a olvidar nunca en el momento que ella, pues ya los médicos le dicen, Mónica, no hay nada que hacer, le dan un par de horas, citan a todos sus amigos y sus amigos alcanzaron cada uno a despedirse y pues por supuesto fue un momento muy doloroso. Entré, hablamos, me despedí, le di las gracias por todo y salí. Y ella me alcanzó a coger la mano y ella también me dio las gracias y salí, ya nos quedamos esperando a que se muriera. Un momento en el que ya no aguantaba más, físicamente su cuerpo ya no daba más. Y bueno, ya pues cuando ya llegó la última hora, yo entré, no sé, 5 minutos, fue muy cortico porque era muy difícil lo que estaba pasando ahí. Y me salí y dije, no puedo. Entré a la habitación, me despedí, todavía no estaba. Ella todavía como que estaba lúcida, parece. Cuando yo llego, evidentemente, pues tenía muchas drogas para el dolor. Y entonces yo la despierto, Monín. Y apenas como que se despertó. Pero yo no la alcancé a ver viva. Cuando llegué ya estaba muerta. Se murió en mis brazos. Entonces le dije, ¿yo qué voy a hacer sin ti? Y ella se quitó la máscara y me dijo, está el futuro, Gale. Y en eso estoy haciendo. Su entierro fue un acto más de amor y de entrega a las personas que la amaban. Nunca se había visto que en Bogotá hubiese una fila de mariachis despidiéndola.
fue muy bonito, llegó mucha gente. A ella la entraron a la iglesia sus amigas, puras mujeres, cargaron el ataúd. La cargaron hasta el altar, se hizo la misa. Yo dije unas palabras ahí y leí un poema de Auden, que es muy bonito. Y luego de eso, cuando salimos de ahí y los mariachis que habían trabajado en la hija del mariachi, le dieron una despedida con mariachis. Su ausencia le pesa a la televisión colombiana. Mónica escribió 14 telenovelas. 10 de sus creaciones han sido adaptadas con gran éxito en México y en Colombia. Su memoria sigue viva gracias a su talento. Siempre que me siento a leer algo, un libreto, una cosa, siempre miro y digo, ¿dónde estás, mi Moni? ¿Dónde estás? Creo que muchos vamos a sentir que nos quedó faltando mucho tiempo. Ella se quedó en nuestros corazones, en nuestra memoria. No te imaginas lo que la extraño. La extraño en las buenas, la extraño en las malas. O sea, las amigas son eso. Y la extraño mucho, demasiado. Yo la extraño porque me encantaba conversar con ella, preguntarle, verla. Era una persona siempre alegre, siempre dispuesta a gozar algo, ¿no? Era una maravillosa compañía, ¿no? Y siempre fue una hermana generosísima, solidaria. Era una persona muy bella. La extraño todos los días de mi vida. Es ese dolor que uno no puede explicar y que le cambia definitivamente la vida a uno y la vida a muchas personas. Viví como a plenitud cada momento de mi vida, ¿no? Recuerdo una niñez absolutamente feliz, una adolescencia muy, muy plena.